Es la hora de presentarles a nuestros analistas que nos van a ayudar a interpretar lo que ha pasado en esta jornada. Está con nosotros la académica decana, analista política Sandra Borda. Bienvenida. Hola Mabel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Noticias 1. Y también está el doctor Ramiro Bejarano, es abogado, profesor universitario y columnista del diario El Espectador. Bienvenido. Gracias, Mabel. Inicialmente, Sandra, ¿cómo se puede explicar este triunfo de las extremas en Colombia? Pues yo creo que hay muchos factores que hay que tener en consideración. Lo primero es que este definitivamente es un escenario muy típico de un país en transición hacia un espacio de posconflicto en el que se abrió el panorama o el abanico de opciones político e ideológicas. Siempre habíamos tenido elecciones que estaban más o menos entre el centro y la derecha, con opciones de izquierda muy marginales y con muy pocas posibilidades de consolidarse. Esta es la primera vez que tenemos una opción de izquierda tan visible, y eso ha hecho que los discursos en los extremos se hayan convertido en discursos tremendamente efectivos. También estamos en un proceso de consolidación de una plataforma de centro que todavía está en proceso, que también es muy nueva y que probablemente vamos a tener que esperar unos años a que se constituya en una alternativa electoral válida. Y finalmente creo que todavía hay unos rezagos importantes del discurso y de la discusión en materia del proceso de paz. A pesar de que hubo otros temas, a pesar de que hubo diferencias grandes, por ejemplo, en términos del modelo económico y demás, yo creo que la gente sigue haciéndose grandes preguntas alrededor de la continuidad o no continuidad del proceso de paz, y las revisiones que plantea el Centro Democrático parecen todavía estarle sonando mucho a un segmento del electorado que sigue preocupado particularmente con temas de justicia transicional y que cree que las observaciones que hace el candidato Duque, que él dice que son superficiales, pero yo creo que son muy de fondo, por ejemplo, alrededor de la proporcionalidad de las penas, son cosas que la gente quiere escuchar y a la que le quiere poner atención. Doctor Bejarano, allí se explica ese 7.5 millones de votos de Iván Duque, y para segunda vuelta el repunte de Petro se ve casi que inalcanzable, casi 14 puntos para poder llegar hasta allá, ya que sacó como 4.800.000 votos. ¿Cómo entiende usted también este triunfo hoy del Centro Democrático? No, a mí no me sorprendieron los resultados, porque me parece que finalmente las encuestas terminaron logrando lo que habían determinado al hacer todas estas proyecciones. El país va a tener que revisar su tema de encuestas, va a tener que analizar si definitivamente ese es un factor que le está permitiendo a la democracia establecer quiénes pueden ser sus gobernantes, o si está determinando la opinión pública para anticiparse a unos resultados electorales en función de que las personas se trasladan de un lugar a otro en función de las encuestas. Yo no tengo duda, por ejemplo, de que mucha gente, con el cuento del susto que le metieron de que si Petro gana aquí esto se va a volver el castrochavismo, mucha gente se desplazó de donde estaba, por ejemplo, de donde estaba Fajardo, de donde estaban con Vargas Lleras, para irse donde Duque. Entonces ahí viene el análisis a su pregunta. Sacó 7,5 millones el doctor Iván Duque o el doctor Uribe, porque realmente el doctor Duque, él no tiene esa votación es toda de Uribe. El punto es si esa votación es tan determinante que Petro no tiene ninguna posibilidad, y yo creo que eso está por verse, porque aun cuando reconozco que realmente hubo una votación polarizante, el país sale muy polarizado de esta votación, porque la votación de Duque y la votación de Petro así lo indican. No se puede desconocer los 4,5 millones de Fajardo. Claro. Y yo creo que esos 4,5 millones de Fajardo, que no son endosables, Fajardo, si mañana sale y dice que los quiere endosar a uno o al otro, no le van a hacer caso. Esos son gente independiente, que están ajenos a la maquinaria. Y creo que ahí hay un nicho muy importante al que le puede llegar Petro. Inclusive en los discursos que estábamos oyendo, fíjese, a mí me pareció ya advertir que la estrategia de ambos candidatos es dirigirse a ese conglomerado. A ese centro, tal vez, como cambiarse un poco. A los votos de Fajardo. Claro. Y fíjese que a los votos de Fajardo y también a los votos de Vargas Lleras. Yo veo, por ejemplo, que en el caso de Vargas Lleras le va a quedar muy difícil salir a decir que él le da una señal a sus electores de que se vayan por Petro o por Fajardo, cuando hace 8 días le estaba diciendo al país
que en una propaganda que esas personas Claro. eran los extremos. Ahora, Sandra, el fenómeno Sergio Fajardo es muy interesante porque realmente si nos ponemos a ver las cifras, son 4.5 millones de votos, 1.32 por debajo de Gustavo Petro. Eso podríamos decir que es muy poco. Sí. ¿Qué pasó con Fajardo? Pasaron varias cosas muy interesantes, porque fíjese que hubo un momento de la elección en que las encuestas mostraban que Sergio Fajardo estaba punteando, luego hubo un declive gradual pero contundente, y en la última semana parece haberse disparado la candidatura de Sergio Fajardo. Alguna gente incluso dice, bueno, si hubieran tenido una semana más de pronto hubiesen alcanzado la segunda vuelta, pero más allá de eso yo creo que política e ideológicamente es un fenómeno bien interesante. Fíjese que constantemente se encuentra uno con la discusión, ¿qué es el centro? ¿Existe el centro? ¿No será más bien que el centro es una derecha enclosetada o es una izquierda enclosetada? Yo creo que la candidatura de Fajardo y por ahí mismo la candidatura de Humberto de la Calle hicieron una tarea, a mí me parece particularmente interesante, en tratar de construir una verdadera posición de centro, que algunas personas confundieron con tibieza, porque no se acerca obviamente a ese atractivo enorme que tienen los discursos radicales en los extremos, pero que está tratando de construirle una alternativa a los colombianos que no pase necesariamente por las dos opciones que escogimos para la segunda vuelta. Yo creo que es un ejercicio que necesita tiempo, porque nunca hemos tenido un panorama, digamos, político e ideológico tan absolutamente amplio, y eso hace que vaya a tomarse su tiempo construir una alternativa que realmente tenga una posición política, pero que no se case o que no esté más cerca de uno de los dos lados. Bueno, ¿me quiere decir algo de Fajardo? Antes de ir. Yo creo una cosa que me parece importante. Fíjese que las encuestas no se pudieron publicar en la última semana. Si se hubieran podido publicar en las últimas semanas y la gente que se desplaza en función de las encuestas de un movimiento a otro hubiera visto esa ascendente posición de Fajardo, yo creo que mucha gente hubiera salido a votar hoy por Fajardo.